Hola, bien, ahora vamos a leer el capítulo 2 que lleva por título La lealtad y la fe de los mártires, del mismo libro que ya hemos leído y seguramente has visto del capítulo 1, el conflicto cósmico. Seguimos con el capítulo 2. Jesús les relevó a sus discípulos la historia de su pueblo desde el tiempo en que él sería arrebatado al cielo hasta su regreso con poder y gloria. Penetrando profundamente en el futuro, su ojo vio las violentas tempestades que habrían de asaltar a sus seguidores en los años futuros de persecución. Los seguidores de Cristo deben recorrer la misma senda de humillación y sufrimiento que recorrió su Maestro. La enemistad que soportó el Redentor del mundo se manifestaría contra todos los que creyeran en su nombre. El paganismo se dio cuenta de que si triunfaba el Evangelio, sus templos y altares serían arrasados. Por lo tanto, se encendieron los fuegos de la persecución. A los cristianos se los despojaba de sus posesiones y se los arrastraba de sus hogares. Nobles y esclavos, ricos y pobres, cultos e ignorantes, fueron sin misericordia sacrificados en gran número. Empezando bajo Nerón, las persecuciones continuaron durante siglos. Se declaró falsamente que los cristianos eran la causa del hambre, las plagas y los terremotos. Habían acusado listos por soborno y traicionar a los inocentes, acusándolos como rebeldes y como peste de la sociedad. Muchísimos fueron arrojados a las bestias salvajes o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos fueron crucificados, otros fueron cubiertos con pieles de animales salvajes y arrojados a la arena para ser despedazados por los perros. En las fiestas públicas, vastas multitudes se reunían para gozar del espectáculo y festejar con risas y aplausos la agonía mortal de los mártires. Los seguidores de Cristo se veían obligados a ocultarse en lugares solitarios, fuera de los muros de la ciudad de Roma. Entre las colinas se habían construido largas galerías subterráneas a través de la tierra y la roca. Muchos kilómetros de longitud. En estos refugios ocultos, los seguidores de Cristo enterraban a sus muertos. Aquí también, cuando eran perseguidos, hallaban un hogar. Muchos recordaron las palabras de su Maestro, que cuando fueran perseguidos por causa de Cristo, habían de alegrarse en gran manera. Grande sería su recompensa en los cielos, porque de la misma forma habían sido perseguidos los profetas ante ellos. Cánticos de triunfo ascendían de en medio de las llamas crepitantes. Por fe vieron a Cristo y a los ángeles observándolos en los más profundos intereses y considerando su firmeza con aprobación. Resonaba la voz desde el trono de Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vanos fueron sus esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por la violencia. Los obreros de Dios eran sacrificados, pero el evangelio continuaba esparciéndose y sus adherentes aumentaban. Dijo un cristiano: cuando más a menudo seamos muertos por ustedes, más creceremos en cantidad, y la sangre de los cristianos es semilla. Frente a ello, Satanás formuló sus planes para combatir con más éxito contra Dios, poniendo su bandera dentro de la iglesia cristiana para ganar por engaño lo que no podía conseguir por la fuerza. La persecución cesó y se fue reemplazada por los atractivos de la prosperidad temporal y el honor. Los paganos fueron inducidos a recibir una parte de la fe cristiana, mientras rechazaban verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús, pero no tenían convicción del pecado y no sentían ninguna necesidad de arrepentimiento o de cambio de corazón. Haciendo algunas consecuencias de su parte, propusieron que los cristianos hicieran también las suyas, para que todos pudieran unirse sobre la plataforma de la fe en Cristo. Ahora la iglesia se encontraba en un terrible peligro.
El encarcelamiento, la tortura y el fuego y la espada eran bendición en comparación con esto. Algunos cristianos se mantuvieron firmes, otros estaban en favor de modificar su fe y bajo el manto de un pretendido cristianismo. Satanás se insinuó a sí mismo en la iglesia para corromper su fe. Finalmente, la mayoría de los cristianos rebajó las normas. Se formó una unión entre los cristianismos y el paganismo. Aunque los adoradores de ídolos profesaban unirse con la iglesia, continuaban aferrándose a su idolatría, cambiando únicamente los objetivos de su culto por imágenes de Jesús y aún de María y de los santos. Doctrinas incorrectas, ritos supersticiosos y ceremonias idólatras se incorporaron a la fe y al culto de la iglesia. La religión cristiana llegó a corromperse y la iglesia perdió su pureza y poder. Sin embargo, algunos no fueron engañados, continuaron manteniendo su fidelidad al autor de la verdad. Dos clases en la iglesia. Siempre ha habido dos clases entre los que han profesado seguir a Cristo. En tanto que una clase estudia la vida del Salvador y trata con todo fervor de corregir sus defectos y conformar su vida con el gran modelo. La otra clase de personas evita las verdades sencillas y prácticas que exponen sus errores. Aún en su mejor estado de iglesia, nunca se compuso totalmente de personas veraces y sinceras. Judas se contó con los discípulos para que por las instrucciones y el ejemplo de Cristo pudieran ser inducidos a ver sus errores. Pero debido a sus indulgencias con el pecado, atrajo la tentación de Satanás. Se enojó cuando sus faltas fueron reprobadas y esto lo llevó a traicionar a su maestro. Ananías y Zafira pretendieron hacer un sacrificio completo en favor de Dios, pero retuvieron en forma codiciosa una porción para sí mismos. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el verdadero carácter de estos pretendidos creyentes, y los judíos de Dios libraron a la iglesia de aquella inmunda mancha que mancillaba su pureza. Cuando la persecución sobrevino a los seguidores de Cristo, solamente los que estaban dispuestos a abandonar todo por la verdad deseaban llegar a ser sus discípulos. Pero cuando cesó la persecución se añadieron conversos que eran menos sinceros y el camino quedó abierto para la penetración de Satanás. Cuando los cristianos nominales se unieron con lo que eran semi-convertidos del paganismo, Satanás se regocijó y entonces los inspiró a perseguir a aquellos que se mantenían fieles a Dios. Estos cristianos apóstatas, al unirse con compañeros semipaganos, dirigieron su guerra contra los rasgos más esenciales de la doctrina de Cristo. Se necesitaba una lucha desesperada para mantenerse firme contra los engaños y las abominaciones introducidas en la iglesia. La Biblia no era aceptada como norma de fe. La doctrina de la libertad religiosa fue calificada como herejía y los que lo sostenían fueron perseguidos. Los primeros cristianos eran, por cierto, un pueblo peculiar, pocos en número, sin riquezas, sin jerarquía, ni títulos honoríficos. Eran odiados por los impíos, como Abel fue odiado por Caín, Génesis 4, del 1 al 10. Desde los días de Cristo hasta los nuestros, los fieles discípulos de Jesús han excitado el oído y la oposición de los que le aman el pecado. ¿Cómo, pues, puede entonces el Evangelio denominarse un mensaje de paz? Los ángeles cantaron en las llanuras de Belén: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Existe aparente contradicción entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. No he venido para traer paz, sino espada. Sin embargo, si ambas declaraciones se entienden correctamente, existe entre ellas perfecta armonía. El Evangelio es un mensaje
de paz. La religión de Cristo, recibida y obedecida, extendería paz y felicidad por el mundo entero, con certeza. Era la misión de Jesús reconciliar a los hombres con Dios y así reconciliarlos mutuamente. Pero el mundo en general está bajo el control de Satanás, el más encarnizado enemigo de Cristo. El Evangelio presenta principios de vida que están en total desacuerdo con los hábitos y deseos de los pecadores, y ellos se oponen a los mismos. Odian la pureza que condena el pecado y persiguen a los que los exhortan y a adherirse a sus santas demandas. En este sentido, como el Evangelio se convierte en una espada, muchos que son débiles en la fe desechan su confianza en Dios porque Él permite que los hombres viles prosperen, en tanto que los mejores y más puros sean atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo puede alguien que es justo y misericordioso y que tiene poder infinito tolerar tal injusticia? Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor. No hemos de dudar de su bondad porque no podamos entender su providencia. Dijo el Salvador: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Los que son llamados a soportar la tortura y el martirio están solamente siguiendo los pasos del amado Hijo de Dios. Los justos son colocados en el horno de la aflicción para ser purificados, para que su ejemplo convenza a otros acerca de la realidad y la fe y la bondad, y para que su conducta consecuente condene a los impíos e incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y revelen su enemistad contra Él con el fin de que todos vean la justicia del Señor y su misericordia en total destrucción que sufrirán los malos. Todo acto de crueldad hacia los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. ¿Por qué es entonces que la persecución perece actualmente adormecida? La única razón es que la Iglesia se ha conformado con las normas del mundo y por lo tanto no despierta ninguna oposición. La religión de nuestros tiempos no es la religión pura y santa de Cristo y sus apóstoles, debido a que las verdades de la palabra de Dios son considerados con indiferencia. Debido a que existe tan poca piedad vital en la Iglesia, el cristianismo resulta popular en el mundo. Prodúzcase un reavivamiento de la fe como la Iglesia primitiva y los fuegos de la persecución volverán a encenderse. Esto es el capítulo 2. En el siguiente video veremos el capítulo 3. Gracias.